Estamos en Cooperativa, estamos en una jornada, yo sé que a los meteorólogos no les gusta específicamente que uno habla como de lo que está pasando minuto a minuto en temperatura, porque eso no necesariamente nos da ninguna referencia respecto a nada, pero sí podemos decir que para ser un día de enero la temperatura está más o menos baja en relación a las que hemos vivido en olas de calor. Así es, y parece que la semana pasada también estuvo así. Así es, después de una ola de calor intensa y peligrosa. Exactamente, estamos hablando con Laura Gallardo, que es doctora en meteorología, ella es directora del Centro de la Ciencia del Clima y la Resiliencia y es parte del panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático. Eso, entre muchísimas otras cosas, académica de la Universidad de Chile, destacadísima científica chilena. Laura, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti y a Cooperativa. Laura, partamos, ya que estamos en Cooperativa, con un tema que está en las noticias, lo hablábamos con la entrevista anterior también, estamos en una discusión respecto a la educación. Y estamos hablando respecto a cómo entran los las escolares a los establecimientos, a través de qué sistema. La reforma planteaba que fuera aleatorio, que fuera un sistema aleatorio a partir de algunas preferencias establecidas por los padres. El nuevo gobierno dice, no, eso no valora el mérito suficientemente, hagamos algunos cambios y permitamos ciertos porcentajes de selección. Cuando tú miras desde la ciencia, desde tu experiencia académica, ¿qué es lo que mejor contribuye al objetivo que buscamos en el colegio? ¿En qué piensas? Me resulta un poco contradictorio con el hecho de que necesitamos que sean cada vez más los ciudadanos y las ciudadanas, o los ciudadanes, quienes seamos capaces de tomar decisiones de manera informada. Y eso quiere decir que tengamos una educación pública que alcance a todos y a todas. Y por lo tanto la selección me parece extraña, particularmente en los niveles más bajos. Si uno quiere hacer una selección para poder estudiar arte, si uno tiene las habilidades para ser neurocirujano o neurocirujana, digamos, puede ser que ahí uno requiera tener ciertos elementos de talento demostrado. Pero cuando estamos hablando de educación básica y media, que es el mínimo de la educación, no es el máximo, es el mínimo, yo creo que el acceso pleno es necesario. Porque si no tenemos personas que no tienen los elementos de juicio, no saben cómo enfrentar un tema que a ti como periodista le debe afectar mucho, ¿no es cierto? Esto lo que se ha llamado the fake news, pero que en realidad no es otra cosa que mentiras, ¿no es cierto? Mentiras, pero mentiras sistemáticas, ¿no? Esa es, creo yo, la diferencia. Y sin educación, sin acceso a la educación para todos y todas, independientemente de dónde nacieron, del acervo cultural que tengan en su casa, yo creo que se hace difícil. Yo francamente lo veo como contradictorio con esta esperanza de que tengamos una educación básica y media universal, como un derecho. Y tú dices, este derecho, esta educación que necesitamos tiene que ver con tener una ciudadanía que, por ejemplo, tú citas el caso del periodismo, que es más bien el caso de la información, no es solo de qué hacemos nosotros los periodistas y las periodistas, sino que tiene que ver con si yo voy a ser capaz de distinguir algo que es cierto de algo que es falso. Exacto. ¿Cómo puedo yo distinguir una mentira cuando viene empaquetada como si fuera una noticia, como si fuera información, y yo no tengo cómo saber ni contraponer, ¿no? Entonces tú dices, hay un tema importante. ¿Qué pasa, por ejemplo, tú estás trabajando en la mayor de las iniciativas internacionales para enfrentar los cambios que vamos a tener que hacer para adaptarnos a el cambio climático, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo tú logras traspasar la idea de que existe un cambio climático y de que tenemos que tomar medidas para eso si no cuentas con una ciudadanía suficientemente educada? Yo creo que eso también es parte de lo que está en juego, ¿no? Es como... alguien decía el otro día, una conversación libre de inteligencia. Es decir, una conversación tonta. Cuando tú no tienes los elementos mínimos, no has tenido una experiencia de lo que significa la ciencia, el conocimiento, ¿cómo puedes terminar asimilando cuestiones como de cambio climático? ¿Cómo puedes terminar asimilando cambios de conducta como si me vengo en metro o me vengo en micro? O si me vengo en metro o me vengo en auto. El poder discernir, el poder sacar la verdad de la mentira requiere de habilidades que uno adquiere normalmente, claro, en parte en su casa, pero las casas depende de dónde uno nace. Pero en la educación, y ojalá en una educación más universal que te permita distinguir esas cosas y te permita
tener los elementos de juicio para poder valorar lo que es la ciencia o la poesía o las artes. Ok, tú dices, estas herramientas tienen que estar entregadas a todos, independiente de dónde nacieron, independiente de los recursos que hayan juntado sus padres o sus madres o de los ingresos que tenga la familia. Yo creo que es una condición necesaria para tener un país democrático, así de simple. Laura, cuando vamos al cambio climático, hoy vemos que, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, que es una nación importante en términos de lo que pesa por emisiones, de lo que pesa en innovación, de lo que pesa en la economía mundial, es súper relevante qué es lo que a qué se comprometa para efectos de mitigar o adaptarnos al cambio climático. Y el presidente no cree en el cambio climático, no cree mucho, no cree demasiado. ¿De qué manera eso afecta la sobrevivencia de todos finalmente, ¿no? O la seguridad de todas y todos? A ver, ahí hay varias preguntas en una, ¿no es cierto? Por una parte, voy a partir con que el señor Trump no solo no cree en el cambio climático, no cree en la ciencia. Él está como antes de Galileo. Él está antes del método científico, porque la ciencia no es una cuestión religiosa. Uno no es como que ir a la iglesia si creo o no creo. No es una cuestión de fe. Esto es método. Hay un método, hay una manera de hacer las cosas donde siempre no hay verdades absolutas. Al revés, siempre estamos cuestionando los pedazos de conocimiento que vamos construyendo. Y en lo que él no cree es en la ciencia. Punto. Y eso es muy complicado. Eso es muy complicado. Ahora, en términos de lo que significa Estados Unidos, entre otras cosas, y hablando con los colegas de Estados Unidos, es muy triste. Un país que fue líder en ciencias hoy día está perdiendo sistemáticamente pie en estas cosas. Estamos perdiendo inteligencia en el mundo. Y luego tiene una contraparte práctica, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la mitigación. Ahora, en eso, afortunadamente, en este caso, Estados Unidos es un estado federal, y por lo tanto los estados federales tienen, subestados, tienen las potestades suficientes como para tomar decisiones. Y así es el caso, por ejemplo, en California, que ha seguido, a pesar de todos los pesares, bajando sus emisiones e implementando medidas que permitan acceder a condiciones más vivibles. Pensemos en Chile. Menos mal. Menos mal. Laura Gallardo, puedo contar que viene llegando de Vancouver, que precisamente estaba en una de las reuniones del panel intergubernamental. Cuando miramos a Chile, la forma en que nosotros, por ejemplo, vemos los efectos del cambio climático en las noticias, en la radio, en el día a día de la radio, es incendio forestal, ¿no? Que son cada vez más extensos, que nos cuesta cada vez más combatir, que afectan cada vez de manera más frecuente viviendas, personas, ¿no? Son incendios que de forestales pasan muy rápido a siniestros más amplios. ¿De qué manera tú ves a Chile trabajando en las cuestiones que son relevantes para mitigar efectos del cambio climático? Yo creo que Chile ha tenido una actitud bastante preclara en algunos elementos de aquello. Por una parte, no hemos sido de los países negadores de ninguna de estas cosas, al revés. Hemos tenido una cierta continuidad de posiciones internacionales en estos temas, por lo menos en lo que se refiere a la convención. Que por lo demás vamos a tener la próxima reunión de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático va a ocurrir en Chile, más o menos en enero del año 2020. Y en eso, por lo tanto, hay una cierta continuidad. Por otra parte, hemos ido limpiando nuestra matriz energética, acelerando esos procesos. Por otro lado, y eso en términos de mitigación de cambio climático, también se están introduciendo movilidad eléctrica. Estamos empezando a pensar nuestras ciudades, todavía estamos lejos de llegar a ideas muy concretas, pero estamos empezando a pensarlo. Hay planes de adaptación frente a ciertas cuestiones, hay una cierta mejor caracterización de la vulnerabilidad que es muy alta en muchos elementos. Agua, por cierto, ¿no es cierto? Cada día llueve menos en la zona centro-sur de Chile, que es el área donde vivimos el 90 y tantos % de quienes vivimos en este territorio. Tenemos problemas en las zonas costeras, porque el agua no es que deja de llover en el continente, el agua ya no llega en cantidad suficiente a las zonas costeras y eso afecta, entre otras cosas, la vida marina y la productividad primaria y nuestra industria pesquera, y etcétera. Y el ejemplo que tú das del fuego, estos incendios que ya no son un incendio aquí y allá, no. Son este mega incendio que tuvimos en el 2017, ¿no es cierto?, que no solo pone en cuestión, no era un problema de un avión más grande o más chico, que la verdad que el avión más grande tampoco era muy útil, sino que es cómo tomamos decisiones, todos y todas de nuevo,
respecto de cómo usamos el suelo, si vamos a tener plantaciones, como una hilera de bosque por varios cientos de kilómetros, claro, pero no de bosque, sino que de plantaciones de especies que son muy afines al fuego, que prenden como yesca, en condiciones de una sequía que a la época del 2017 llevábamos 6 años, hoy día llevamos 8 años, de una sequía muy prolongada y que obedece a su vez en parte importante a la presencia de gases de efecto invernadero, a la disminución de la capa de ozono en las últimas décadas. Por lo tanto, estamos en una condición de complejidad de múltiples efectos, que es un poco de lo que se trata esta discusión de hoy día en unos minutos. Que esta época nueva, esta época se le ha dado en llamar el antropoceno y que simplemente se refiere a esta época dominada por nuestras actividades. Y que yo no quiero quedarme con una cosa negativa, sino que al revés, y yo creo que en el caso de Chile también tiene que ser así, es una oportunidad de cambiar el mundo, de cambiarlo para mejor, de cambiarlo para bien. Pero eso requiere, volviendo a tu pregunta inicial, requiere de ciudadanos y ciudadanas que no es solo estén en la red social, sino que sean capaces de discernir lo que dice la red social, que sean capaces de ir a votar y votar conscientemente. Claro, y eso requiere, entre otras cosas, habilidades para distinguir información, habilidades para procesar información, entre otras cosas requiere y de educación. Ciencia. Y de ciencia, que es lo que tú dices. Laura, estaba pensando que el fin de semana le preguntan a una serie de empresarios, economistas, qué van a leer este verano. Y todos, yo creo que eran todos, van a leer las lecciones para el siglo XXI. Ah, sí. El famoso bestseller. Sí. Si tú eligieras tu propia lección para el siglo XXI, a partir de tu conocimiento en tu área, en las materias que tú has tratado, ¿cuál escogerías? ¿Hacia dónde buscarías una lección para el siglo XXI? O sea, wow. Ese libro ya lo leí. Ya, primero, ¿lo recomiendas? Sí, me gustaron más los anteriores. Me gustaron más Homo Deus. Y ¿cómo se llamaba el primero? Homo Deus, y el anterior. Vamos a buscar todos los libros. Bueno, ya. Son 3. Sí. Me parece que estaban mejor escritos. Este fue escrito un poquito a la rápida, siento yo. Ya. Pero sí tiene el otro Sapiens, perdón. Sapiens. Es muy bueno. Sapiens lo encontré fantástico. ¿Sapiens es tu favorito? Es mi favorito de los 3. Buenazo. Ok. De Yuval Noah Harari. Pero el otro tipo de cosas que yo leo, la verdad, más allá de los artículos o las cosas que uno lee como profesionalmente, hay una escritora de Nigeria, cuyo nombre yo no me voy a acordar, pero es algo así como Háblame del libro. Adichie. Ya. Hay una muy buena que se llama Americana. Chimamanda Ngozi Adichie. Chimamanda Ngozi Adichie. Ahí está. Que yo creo que tiene... ¿Por qué lo traigo a colación con esto o junto a esto de las siglo XXI? Sí. Porque tiene que ver con las perspectivas del mundo que no hemos considerado hasta ahora. Por una parte, la perspectiva femenina, que no hemos dado el lujo, ¿no es cierto?, de dejarla como de medio lado. Y esa es una perspectiva distinta que necesitamos incorporar cada vez más. Y segundo, la perspectiva de una mujer en África, que también es una perspectiva que se nos olvidó. La humanidad nace ahí y sin embargo se nos olvida. Y tenemos que volver a estas cosas un poco más humanas, diría yo, de la comunicación mirándose a los ojos, quizás de la comunicación en torno al fuego, si bien hay que evitar los fuegos porque hay muchas emisiones pero asociadas. es la comunicación en la que nos sentamos todos y nos miramos y conversamos. De alguna manera podríamos pensar que tu lección para el siglo XXI es mirarlo desde más diversidad de perspectivas, incorporando a aquellos que no escuchamos, salir un poco del paradigma en el que estamos, que es una conversación liderada por hombres blancos, europeos. Exacto. Salir de ese patrón y tú dirías mirar el mundo escuchando qué es lo que tiene que decir en toda su belleza y en toda su diversidad. En toda su riqueza, porque la verdad que la creatividad, las nuevas ideas no van a salir de hacer lo mismo que hemos hecho hasta ahora. Necesitamos salir del cubito, tenemos que pensar distinto. Yo creo que ahí hay elementos y ciertamente nuestra América Latina tiene muchos elementos que aportar en esa discusión. Ahí está, de las perspectivas que no se han escuchado quizás de manera suficiente. Vamos al siglo XXI entonces. Laura Gallardo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hasta la próxima.